El terror que se oculta en la villa. Existen lugares que marcaron tu vida con situaciones tan aterradoras que de cierta manera tu mente intenta bloquear o incluso hasta borrar. Ya sea por el destino o coincidencia, vuelves a repetir. Lamentablemente, cuando vives esto siendo adulto, ya no puedes culpar a tu imaginación de lo que vistes. Me acababa de separar de mi esposa, aunque seguíamos viviendo juntos, en lo que cada uno buscaba un mejor lugar. Me urgía irme de allí. Una salida rápida hubiera sido irme a casa de mi madre y regresar con ella. Suponía una humillante Soy derrota en mi originario de vida. Buenos Aires, Argentina, Y aunque mi profesión me permitió acuñar un nivel de vida no tan bajo, después del divorcio perdí no solo un hogar, sino parte de mi estabilidad emocional. Me vi en la necesidad de regresar a la villa en la que crecí. Me reservaré la ubicación del lugar, pues no quisiera que de alguna manera salieran perjudicadas las personas que residen allí, pues pese a que la situación en la que se vive en esos barrios bajos existen personas de carácter nobles, a las cuales yo los aprecio mucho. El asunto fue que recordé que el departamento en el que crecí, mismo que pertenece a una prima hermana de mi madre, mantenía un precio de renta muy bajo. Llamé a mi madre para pedirle el número de teléfono de mi tía, quien sorprendida me preguntó que si acaso pensaba regresar a ese lugar. Le dije que no tenía opción, después de darme una letanía acerca de las razones por las cuales debería irme a vivir con ella. Me facilitó el número, aunque advirtiéndome que ella no estaría tranquila al dejarme ir a vivir allí solo. Pero ese mismo fin de semana ya estaba mi tía entregándome las llaves del lugar, que según me dijo ella, llevaba más de 6 meses sin uso. No le pedí ni siquiera que me mostrara el lugar, pues me sentía un poco deprimido y lo único que me estaba importando era mudarme de una vez por todas de la casa donde viví con mi ex esposa. Les juro que cuando me mudé no recordaba nada. Algunas situaciones superficiales y comunes, quizás, no llevé tantas cosas conmigo. Una sola maleta, mi guitarra, mi computadora y mis últimos sueños. El multifamiliar en el que se encontraba el departamento se encuentra frente a una explanadera de concreto utilizada como concha de fútbol. Una pequeña callejuela corre a un costado. Todo lo demás son construcciones hechas de una manera burda. Algunas dan la apariencia de que colapsarán de un momento a otro, y para coronar el panorama se encuentra una maraña de cables colgados en postes, algunos de concreto, otros de madera. Mi llegada atrajo las miradas de las personas que se encontraban sentadas frente a la cancha, a quienes yo saludé al pasar. Por un lado, el departamento se localizaba en una segunda planta, hasta la esquina, enseguida de otros dos departamentos que también daban el aspecto de encontrarse vacíos. Abrí el departamento y un olor a humedad me dio la bienvenida. Abrí todas las ventanas y procedí a instalarme. Después de un rato me quedé afuera, recargado en un barandal en el balcón de la entrada. Noté que abajo unos chicos jugaban al fútbol y decidí bajar a intentar acoplarme en su juego a modo de distracción, pues aún estaba reciente mi separación y necesitaba hacer algo para evitar sobrepensar las cosas. No tardé en acoplarme con los muchachos. Algunos de ellos resultaron ser hijos de amigos de la infancia.
Me sorprendió que algunos de ellos ya casi alcanzaban la mayoría de edad. Después de un rato, una vez entrando en confianza, comenzaron a cuestionarme sobre el por qué me había mudado a ese departamento. Algunos de los chicos se referían al lugar como un sitio embrujado, mientras que otros comenzaron a hacerme la burla. Decían que debía estar loco por irme a vivir allí. Yo les conté que había vivido allí toda mi infancia, y aunque no recordaba muy bien si alguna vez presencié algo paranormal, crecí sin problemas. Aún así, siguieron los cuestionamientos. Me preguntaron que cómo había hecho para sobrevivir tantos años, pues según ellos, nadie aguantaba vivir ni una sola semana, y el tipo de personas que elegían vivir allí eran mayormente maniáticos. Me sentí incómodo ante los comentarios de los chicos. Les arrojé el balón y me despedí. Subí de nuevo al departamento. Noté que a pesar de que lo mantuve ventilado, el olor a humedad no disminuía en lo más mínimo. Incluso al contrario, parecía incrementar, al igual que un descanso constante. A la temperatura. Sentí mucho frío y eso el día era muy caluroso. Me puse un suéter y cerré las ventanas. Enseguida me puse a analizar los muros del departamento en busca de muestra de humedad o zonas invadidas de salitre, pues pensaba en que era muy probable de alguna tubería estuviera rota y filtrara agua en los muros, causando ese grado de humedad en el departamento. De primera vista no encontré ni un muro manchado. De hecho, los muros lucían aún con la pintura impecable. Me puse a mover un librero en la sala. Lo mismo hice con un ropero en mi habitación, pero ¿saben qué? No encontré nada, ni una sola marca de salitre. El departamento solo contaba con 2 habitaciones, el baño, un pequeño patio y la sala. De esas habitaciones, una se encontraba cerrada. Cuando hablé con mi tía, me había pedido que le permitiera usar esa habitación para guardar algunos muebles que yo ya no usaba, ya que en caso de que yo la llegara a ocupar, le avisara para sacar los muebles. Ese fue el último lugar que revisé. Recordaba que esa habitación fue usada por mi madre como taller de costura. Esa era su profesión. Así nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Era la única habitación que contaba con puerta y al parecer nunca fue sustituida por una nueva, pues estaba tal y como recordaba de niño, una puerta de lámina oxidada que fue pintada sobre el rojizo oxidado, pues una cerradura vieja cuya llave era enorme y era la misma que mi tía me entregó junto a las llaves de la entrada. Abrí la puerta y me percibió un olor a humedad aún más intenso. Regresé a la sala, tomé un paliacate y me lo coloqué a modo de barbijo, pues el polvo y la humedad era insoportable en esa habitación. Encontré con algunos muebles que recordaba haber usado. Por ejemplo, estaba un viejo ropero lleno de pegatinas que usaba mi hermana, un escritorio que usaba yo y al fondo la máquina de coser que usaba mi madre. No pude evitar recordar algunos casos mientras movía todos los muebles para encontrar el lugar exacto en donde provenía la humedad. No tardé en localizarlo. Se escondía detrás de la máquina de coser de mamá.
era peor de lo que pensaba. La humedad formó un agujero enorme en el muro. El salitre tenía un color escarlata oscuro, lo que me hizo suponer que muy probable era ocasionada por una tubería oxidada. El resto de la tarde me di a la tarea de limpiar bien esa abertura, cosa que ni siquiera fue sencilla, pues el salitre mantenía una consistencia gelatinosa. Además, cada vez que pasaba un trapo, parecía aparecer más y más salitre. La verdad es que me enfadé y arrojé el trapo a la cubeta, cuando de pronto un zumbido se hizo presente en la habitación. Esto me obligó a taparme los oídos y agacharme. Esto ocasionó que se me moviera el paliacate de mi cara y aspirara el salitre, provocándome un ataque de estornudos. En medio de aquel ataque, de la nada escuché como si arrastraron un enorme mueble por el pasillo que daba a la sala. No era un sonido tranquilo que desapareció en 2 segundos como sale en las películas. Era un sonido fuerte que se mantuvo por unos minutos. Me puse en pie, intentando reponerme de mis estornudos, y me dirigí directo al pasillo. Una vez que estuve allí, no encontré nada. Caminé a la sala para comprobar que la puerta estuvo cerrada. Al corroborar que si se encontraba bien cerrada, salí al balcón para ver a la calle. Antes atranqué la puerta con una goma. Sin embargo, apenas di la espalda y la puerta se encerró enseguida. Me giré a la puerta y noté que dejé las llaves adentro de la casa. Me acerqué a la ventana para ver dónde las había dejado. Comprobé que se encontraba sobre uno de los sillones de la sala. Yo dije, no puede ser posible, mas el sonido de mi berrinche quedó eclipsado por el sonido de unos pasos que estaban dentro del departamento. Esto me hizo volver a ver por la ventana. Vi una niña corriendo por el pasillo hasta desaparecer en la puerta de la habitación de la que me encontraba apenas hace unos 15 minutos. Más que aterrado, me sentí confundido. La niña se veía tan real como si viera cualquier otra persona en la calle. Me separé de la ventana y escuché el ruido de una risa unido a un grito preferido por una niña. Esto sí se me asustó mucho. Corrí a casa de mi tía, que vive en el mismo edificio, pero del otro lado de la calle. Toqué con desesperación la puerta sin obtener respuestas. Después de un rato, se abrió una ventana y se asomó mi tía, quien me preguntó sobre lo que me ocurría a tan altas horas de la noche. Les juro que hasta ese momento no me percaté del tiempo, por lo que revisé el reloj. Era 1:30 de la madrugada. Se me había ido la noción del tiempo limpiando aquella habitación. Le conté que se me había quedado las llaves dentro de la casa y el aire cerró la puerta. Me indicó que la esperanza y después de unos minutos me dejó entrar. Ansiaba contarle a mi tía lo que presencié cuando se cerró la puerta, pero cuando formaba mis comentarios me sentía ridículo. No encontraba la manera de contárselo, pero al final opté por preguntarle yo si alguna vez le habían contado algo extraño relacionado con el departamento. Ella me respondió que tuvo sí algunos problemas con algunos inquilinos
pero que eran por otras cosas, que alucinaban cosas. Lamentablemente, ellos culparon al departamento y regaron la voz por la villa, y la gente contaba cosas como que el lugar estaba embrujado, cosas que ella no creía, pues me explicó que no veía cómo era posible que de una finca tan grande, solo en una pequeña parte, se presenciaran estos fenómenos. Al final, me prestó un duplicado de las llaves y me pidió que se las regresara al día siguiente, por si se me volvían a quedar las llaves adentro. Creí en la explicación que me ofreció mi tía y culpé haberme sugestionado con los comentarios de los chicos de la villa acerca del departamento. Así que decidí regresar al departamento. Entré sin ningún problema, incluso me dirigí al pasillo para colocar un plástico sobre el agujero lleno de salitre. Después cerré la puerta de esa habitación y me fui a la cama. Me quedé dormido en la computadora, sobre mi estómago. No escuché nada raro durante el resto de la noche. O si así fue, pues no lo noté, pues porque me quedé profundamente dormido. Desperté sintiendo una enorme pesadez. Era como si llevase mucho peso en la espalda. Llegué de paso a un almacén ferretero para conseguir algún tipo de antisalitre y un poco de cemento blanco para arreglar el agujero en la pared. Después de comer, me dirigí de nuevo al cuarto, que por cierto se encontraba abierto, aunque yo recordaba haberlo cerrado la noche anterior. Noté que el salitre se encontraba seco y, a diferencia del día anterior, que solo se encontraba gelatinoso. Lavé la zona y me puse a localizar alguna tubería rota, pero no encontré nada. No encontré ninguna tubería rota. Sin embargo, al revisar más a fondo, noté al fondo se encontraba otro muro, el cual con mi puño lo toqué y noté que era un hueco y delgado. Volví a golpear y terminé rompiendo el falso muro. Allí estaba la tubería rota. Me puse a repararla de inmediato. En el proceso encontré una pequeña cajita de madera, la cual extraje de inmediato. La dejé encima de la máquina de coser y no la revisé hasta que terminé de reparar la tubería y volví a acomodar aquel muro. Decidí acomodar esa habitación para utilizarla como estudio, aprovechando el escritorio y los muebles. Una vez que terminé de acomodar todo, revisé la cajita de madera, que por cierto se encontraba de muy mal estado, y la madera casi totalmente podrida, de no ser porque mantenía un marco de metal y estaba forrada con vinil. Probablemente se habría desintegrado hace muchos años. Mantenía una pequeña bisagra por un lado y en el otro un candado. Me fue más sencillo retirar la bisagra que el candado. Una vez abierta, encontré adentro una especie de frasco con una gelatina escarlata, muy parecido al salitre que limpié el primer día. Batiendo el frasco se veía algo más en su interior, algo a lo que no logré encontrarle forma. Parecía como un feto de animal, pero no estoy seguro. Dejé el frasco a un lado y también saqué una libreta, la cual no pude leer, pues la humedad pudrió las hojas, al igual que escurrió la tinta. Solo una hoja de entre todas mantenía una especie de garabato, algo parecido a un símbolo del ocultismo, mismo que fotografía, y busqué de inmediato en internet su significado. Según
Google. El símbolo era un sello usado para invocar una especie de demonio. Tiré el cuaderno a la basura. Después revisé qué más venía adentro de la caja. Así que era trozo de fotografías, mayormente caras. Echa un ligero vistazo y para mi sorpresa encontré las caras de mi madre, mi hermana y yo. Me sentí paranoico. Tiré la caja y la fotografía a la basura. Todo aquello me parecía obra de brujería y acusaba a mi tía de haberla practicado. Me fui a la cama temprano, así que me despertó el sonido de un aplauso frente a mi cara. Me puse de pie por reflejo y escuché como si alguien corriera por el pasillo. En ese momento pensaba que quizás todo era obra de mi tía. Corrí por el pasillo, crucé el baño y abrí la puerta, gritando que saliera de allí. Mas cuando recorrí la cortina no encontré nada en la bañera. Como si fuera broma, comencé a escuchar risa en la habitación de fondo. Esto me hizo sentir muy molesto, pues en ese entonces creía que todo era obra de mi tía. Así que corrí a la habitación, encendí la luz y tampoco vi nada. Me senté en el sillón que coloqué frente al viejo escritorio y suspiré. De pronto vi cómo el muro, que acababa de reparar apenas unas horas, estaba goteando ese salitre gelatinoso color escarlata. Me acerqué a la pared para intentar comprender qué había hecho mal cuando escuché un chillido detrás del muro. Así que era un sonido muy extraño, no sabría explicarlo, pues era algo como cuando los gatos producen esos sonidos casi humanos, unidos al llanto de un bebé. Lo que sí les puedo asegurar es que eso era tan insoportablemente espantoso. Intenté taparme los oídos, pero en ese momento volví a presenciar un horrible zumbido que me aturdió. Perdí incluso el control después de girar y grité. Perdí el conocimiento. Aparecí en mi cama, sentí un poco de alivio, pues en ese momento creí que todo había sido un sueño. Lamentablemente, al dirigirme de nuevo a la habitación, comprobaría que no todo fue un sueño. La caja, el frasco y todo lo demás seguía en el cesto de la basura, y debajo del muro una plasta de salitre escarlata. No pude volver a dormir esa noche. Le platiqué mi situación a una compañera de trabajo con la que empezaba a salir. Después de escuchar mi historia, me comentó que ella pasó una situación parecida, pero hace mucho tiempo, en casa de su abuela. Me recomendó salirme de ese departamento inmediatamente. Yo le hice ver que por el momento no contaba con mucho dinero para moverme de un lugar a otro, a lo que me sugirió conseguir un gato negro, pues según escuchó una vez de voz de su madre, las brujas no toleran a esos felinos, a diferencia de las películas donde las brujas siempre se aparecen junto a un gato negro. Conseguimos el gato en una veterinaria durante unas semanas que lo tuve en casa. Las cosas se tranquilizaron. Algo había en el gato que lograba neutralizar las malas energías que vivían en el departamento, lo mismo que el problema del salitre que desapareció por completo en conjunto con la humedad. El departamento ya no presentaba este aroma. Lamentablemente, este remedio no funcionó por mucho tiempo. El gato solía dormir a un lado de mí,
Su ronroneo lograba calmarme y arrullarme. Una noche me despertaron los maullidos del gato. Me levanté de la cama para ver qué ocurría. Escuchaba al gato dentro de la habitación al fondo del pasillo. Me dirigí hacia allá. Apenas puse un pie en el pasillo y descubrí con desagrado que todo el pasillo estaba manchado por pisadas formadas con ese salitre gelatinoso. No eran las pisadas del gato, sino de una persona. Continué caminando cuando escuché que el bufido del gato se convirtió en chillido de desesperación. Cuando llegué al cuarto, encontré al gato hecho pedazos por todo el lugar. Una sensación de repulsión, lástima y horror se apoderó de mí. Después de desahogarme, intenté descifrar qué le había ocurrido al gato, pues su muerte era una cosa espantosa. Por más que le daba vueltas a mi mente, no lograba comprender qué había ocurrido. Miraba una y otra vez los trozos que pertenecieron al gato. Supuse que quizás alguien le dio veneno, pero no lograba entender cómo un veneno era capaz de hacerlo explotar en 1000 pedazos. Hubo un elemento que tardé en percibir, el cual era el muro, que de nuevo mostraba un agujero ensalitrado. Al percatarme de ello, yo grité, invadido de coraje y paranoia. Me dirigí a la casa de mi tía. Ella, a pesar de mis acusaciones, se mostraba serena y tranquila. Se ofreció para ir a ver lo que ocurría inmediatamente. Miró el cadáver del gato y el agujero en el muro. Hizo llamar a un albañil que le asistía en el mantenimiento de ese departamento. Después me indicó que pasáramos a la sala a conversar. Me ofreció cambiarme a otro departamento en cuanto se desocupara. Me juró que de ninguna manera estaba relacionada con lo que estaba ocurriendo, que solo conocía las historias de las personas y, como bien ya me había dicho, creía que todo lo que le estaban contando era solo alucinaciones. Después me recordó que yo mismo viví de niño sin que nada malo ocurriera. Cuando me dijo eso, algo se desbloqueó dentro de mí. Recuerdos donde mi hermana amanecía arañada, donde mi madre siempre mantenía crucifijos por todos los sitios del departamento. También la recuerdo arrojando agua bendita mientras ella rezaba. Le conté a mi tía estos recuerdos. Ella, en respuestas, se preguntó a sí misma sobre por qué mi madre jamás le comentó nada. Yo tampoco me explicaba cómo vivimos tanto tiempo en ese lugar. Quizás mi madre se encontró en mi situación y del mismo modo la maldición que existe en ese lugar lograba arruinarte económicamente, evitando así que abandonaras el sitio. Al final, mi tía ofreció traer un sacerdote para bendecir la casa. De inmediato, al día siguiente, llegó aquel sacerdote, con sus inciensos, rezando y echando agua bendita por todo lado. Noté que no deseaba entrar a la habitación del fondo, aunque cedió ante la presión de mi tía. Antes de irse, el sacerdote me obsequió una medallita. Me indicó que la colocara debajo de mi almohada cada noche que yo vaya a dormir. Así que en caso de que presenciara algo extraño, rezara el credo. Según las indicaciones del padre,
Incluso sin que presenciara nada, solía rezar el credo a menudo. También coloqué crucifijos benditos por toda la casa, sobre todo en el cuarto del fondo, al cual, a pesar de que el muro no volvió a ser invadido por el salitre y la humedad, le guardaba miedo. Después de 22 días de no presenciar de nuevo situaciones paranormales, comencé a perderle el miedo al departamento. Incluso comencé a utilizar la habitación del fondo como estudio, pasando largas horas allí. Lamentablemente, en ese lugar ningún remedio es duradero, y justo cuando estuve más cómodo, los fenómenos volvieron a hacerse presente. Todo volvió a comenzar sin que yo me diera cuenta. ¿Cómo es eso? Bueno, pues tomé la costumbre de seguir yendo a la cancha a jugar al fútbol con los muchachos de la villa. Estos comenzaron a hacerme preguntas raras, como quién es la chica que vive con usted o cuántos hijos tiene, déjelo salir a jugar. Yo les respondí que nadie vivía conmigo y que tampoco yo tenía hijos y que no me jugaran esas bromas. Ellos respondieron que a veces que yo solía jugar en la mañana, veía a una señora acompañada de una niña asomarse por el balcón del departamento. La verdad no les creí. Pensé que al igual que la primera vez que jugué con ellos, solo buscaban molestarme, aunque esta vez no me contaban las cosas en tono de burla. No le hice mucho caso a los comentarios de estos. Seguí viviendo en el departamento normal. No sé si realmente la maldad que habita en ese lugar fue neutralizada o simplemente me distraje tanto que no noté nada extraño. Y es que para ese entonces comenzaba una nueva relación con mi compañera de trabajo, la misma que me recomendó adoptar un gato. Ya saben cómo son las emociones al empezar un noviazgo. No puedes pensar en otra cosa que no sea esa persona que te hace sentir bien. Una noche, ella se quedó a dormir a mi departamento. A medianoche me levantó diciendo que escuchaba sonidos extraños proviniendo de la habitación del fondo. Así que agudicé mi oído, escuché perfectamente de lo que me hablaba. Era el mismo sonido del gato intentando hablar. Estos se mezclaban con el chillido de un silbato como el que tienen los juguetes de goma. Me hice el valiente. No podía defraudar a la dama, así que me puse de camino a la última habitación, con la medalla de protección que me obsequió el sacerdote. Ella al principio no quiso seguirme, pues decía sentir mucho miedo, mas en cuanto me alejé por el pasillo, sentí sus brazos tomando mi espalda. Al entrar a la habitación, los sonidos desaparecieron y aunque de primera vista todo se veía intacto, no tardamos en comprobar que los crucifijos no estaban en la pared, sino en el piso, lo mismo que algunos libros que mantenía sobre mi escritorio. Aparte el muro, ese muro detrás de la máquina de coser de mi madre, mostraba una enorme mancha negra que me estaba indicando el regreso de la maldad. Ella no quiso quedarse el resto de la noche, por lo que tuve que llevarla a la casa. Sin embargo, cuando yo regresé, no volví a presenciar fenómenos extraños, al menos por esa noche. De nuevo, comencé a sentir una sensación de pesadez en la espalda, no solo estando en el departamento, aunque allí era más perceptible. Incluso
Hubo días en que no lograba levantarme de la cama. No sabría cómo darme a entender, pues era algo así como si algo me estaba robando mi energía vital. Incluso mi estado de ánimo se vio afectado, cosa que me trajo el rompimiento con mi nueva pareja. Esto me hizo sentir diferente, pues esa sensación dentro de mí me alejó de ella. Me sentí como encerrado dentro de mí. Sin ánimo de nada, empecé a guardar un poco de dinero para mudarme de ese lugar, aunque mi tía me ofrecía cambiarme sin costo a otros de los departamentos. Deseaba salir de la zona. Sin embargo, puedo asegurarles que ese departamento tiene el poder de influir negativamente en tu vida para evitar que lo abandones. Pues no pasó ni un mes cuando la empresa en la que yo estaba cayó en bancarrota y terminó cerrando. También la máquina de mi coche se averió. Todos esos gastos dejaron mis ahorros en cero, cosa que prolongó mi estancia de ese agujero. Decidí ir. Si iba a estar más tiempo allí, era necesario bloquear la habitación del fondo, la cual identificaba como la fuente de todo mal en el departamento. Así que comencé a aislar el muro que de nuevo comenzaba a agrietarse ante la humedad. Para esto coloqué un plástico y encima un muro de tabla roca. Luego clavé un enorme crucifijo sobre él. Después moví el escritorio a la alcoba que usaba como dormitorio. Cerré con llaves y una cadena con candado a la puerta. Encontré un pequeño ingreso de dinero, escribiendo una columna para la sesión de deportes para un periódico local. No era la gran cosa, pero la entrada de dinero me era necesaria, sobre todo en aquel momento, cuando mi cuenta de banco quedó en cero. Una tarde me encontraba muy concentrado en mi escritura, cuando de pronto comencé a escuchar cómo esa máquina de coser de la habitación del fondo funcionaba sin manipulación humana. Paré de escribir y puse atención al sonido. No lo podía creer. Seguía sonando el repiqueteo de la aguja y el movimiento de la rueca. De primero no sentí miedo, sino coraje y como reacción ante eso. Así que di mis manos contra el escritorio y grité, ¡silencio! Incluso tuve que insultar. Al principio parecía escuchar mi petición, pues por un momento el sonido de la máquina paró, aunque este momento de tranquilidad solo fue la calma que antecede la tormenta, pues minutos después el sonido de la máquina volvió con más fuerza y acompañados de más elementos de sonido. Escuché a mi madre gritar de coraje, como cuando éramos niños. También escuché a mi hermana llorar. Después de sus voces se deformaron con un tono muy agudo, que gritaban frases que ni siquiera se podían entender. Aparte, la puerta de la habitación abría y cerraba con más fuerza, pues percibía como el candado y la cadena se golpeaban contra la lámina. Tomé mi medalla de protección, me arrodillé al piso y recé, pero recé en voz alta, intentando que mi mente se enfocara en la oración y no en aquellas voces. Al final, el cielo me escuchó y las voces desaparecieron. Sentí el corazón latir muy fuerte. Enseguida me salí al balcón. Estaba muy agotado de esa situación y no encontraba una salida.
ante grandes males, debemos dominar el miedo y tomar decisiones definitivas. Durante mi estancia en ese lugar, algo me mantenía dentro, algo más allá de mi comprensión, que necesitaba ser alimentado por mi miedo y mis emociones negativas. Me encontraba justo por llamarle a mi madre cuando recibí un mensaje de texto de mi ex esposa, que me preguntaba si todo iba bien conmigo. Sinceramente yo no deseaba contestarle y estuve a punto de no hacerlo, pero enseguida me hizo una llamada. Me volvió a preguntar si estaba bien. Le comenté que no, que últimamente las cosas estaban pasando mal. Aunque no le di detalles de mi situación, enseguida me conversó que llevaba cerca de una semana manteniendo una pesadilla en la cual yo era acechado por una especie de demonio hecha de una especie de plasma gelatinoso. Yo le comenté que si me había ocurrido algunos sucesos en el departamento y que no encontraba ni la manera de salirme de allí, ni de neutralizar a las energías negativas que estaban allí. Antes de despedirme, me dijo que me mandaría un número de una vidente, pero que me recomendaba salir inmediato del lugar, pues sentía mucho miedo por mí. Sentí raro que me llamara mi ex esposa, y más aún raro de lo que me haya contado. Me quedé dudando en hablar al teléfono que ella me compartió. Por esos momentos estaba decidido a salirme de ese lugar, y quizás hubiera sido lo más sensato, pero como les digo, algo me ataba a ese sitio. Contacté a la vidente, quien acordó verme al día siguiente por la mañana. Llegó puntual. Era una mujer de unos aproximadamente 37 años, algo robusta. Desde que subimos al departamento, ella me dijo que la energía negativa se encontraba en un solo lugar y que el problema no era el edificio en sí, pues en ningún otro lugar sentía algo. Le pregunté que cómo sabía eso. Ella me respondió, desde lejos podía ver una concentración de oscuridad. Yo no entendía a qué se refería, pero ella era la vidente. Al fin de cuentas, se paró entre la puerta, cerró los ojos y levantó su mano derecha. Se quedó en silencio unos minutos. Después se acercó a mí y me dijo que era la suma de importancia llevar a cabo un ritual para encerrar al mal que habitaba allí, pues ante su visión pudo captar que el mal había comenzado una migración a mi cuerpo. Esa afirmación me hizo sentir aterrado, así que decidí seguir sus indicaciones. Me indicó que la llevara al lugar en donde yo percibía solían los fenómenos. Así que tuve que abrir la puerta de la habitación del fondo. Apenas pusimos un pie dentro, la vidente me dijo que esto era peor de lo que estaba creyendo. Colocó unas velas de manera circular, unos inciensos y llevó a cabo un ritual que no acabó nada bien. El ritual parecía revivir la llama que, aunque no había sido extinguida, al menos se mantenía un poco apaciguada. Para empezar, las velas se apagaban a cada rato. La temperatura comenzó a descender al punto que nos puso a temblar. A la vidente y a mí comencé a notar que ella se ponía cada vez más nerviosa, aunque intentara demostrarme que no. De repente, la vieja máquina de coser de mi madre se accionó sola, pues me había ocurrido antes. A la vidente se le salió un grito, pues después de intentar controlarse, me indicó que mirara el muro. Noté que la lámina de tabla roca había sido invadida por la humedad.
y goteaba ese salitre. Ella me dijo, algo va a salir, ya viene. Por unos segundos vimos a un ser cubierto con ese salitre salir de la pared. Yo intenté correr, pero la puerta de entrada se cerró sola. Empecé a intentar abrir la puerta, pero mi mano temblaba de miedo. Escuchaba llorar a mis espaldas a la vidente. Intenté controlarme lo mejor que pude y volví a intentar abrir la puerta. Esta vez sí lo logré. La vidente me empujó hacia atrás y corrió sin parar, mientras yo sentía una mano fría a mi hombro que intentaba detenerse. Recé y el credo en voz alta, y en cuanto logré zafarme salí corriendo del departamento. No cerré ni siquiera la puerta y no volví jamás. Volví a casa de mi madre. No tuve opción alguna. Después de unos días, mi tía mandó mis pertenencias con uno de mis primos. Yo no pude recibir, pues caí en cama enfermo. Fueron unos días en los que cada noche presentaba fiebre y como consecuencia mantenía consecuentemente terribles pesadillas. ¿Quién sabe cuántas noches habrá durado en vela mi pobre madre? Pues a pesar de que me consultaron un par de médicos, no encontraban la raíz de mi enfermedad. Perdí el apetito, bajé muchísimo de peso en poco tiempo. Una amiga de mi madre nos recomendó visitar a un parapsicólogo, a lo que yo me negué rotundamente, pues le dije que la única vidente que conocí me decepcionó. La amiga de mi madre me explicó que no era lo mismo. Al final accedí. Como dicen, un perdido a todos lados va. Durante la primera sesión sentí mejoría de verdad, pues fue como si dejara atrás un enorme peso, y la verdad ni me enteré cómo fue que me alivié, pues durante las sesiones me hipnotizaban, aunque después de la segunda sesión me daba ciertas explicaciones que no lograba entender del todo. Hablaba de un plano astral y de seres que entran a nuestro mundo para alimentarse de nuestras emociones, en especial nuestro miedo y sufrimiento. Tiempo después le conversé a mi madre, pues aunque la pesadilla paró, aún existían ciertas dudas en mí. Le pregunté que si el tiempo que vivimos allí de niño no pasamos por lo mismo que yo pasé en ese departamento. Ella me contó que el tiempo que vivimos allí, lo posible por cubrir todo fenómeno paranormal que ocurría, pero que al igual que yo lo creía, existe algo en la casa que te atrapaba y te impedía irte. Sin embargo, ella contrató durante un tiempo a una bruja que neutralizó las energías del lugar. Según creía mi madre, el mal había abandonado el departamento. Mantenía la esperanza de que yo no volviera a vivir lo mismo que cuando éramos pequeños. Yo le pregunté que por qué no recordaba mucho de lo vivido allí, salvo por difusos momentos en los que la veía colocando crucifijos y rezando. Ella me respondió que eso era debido a que la misma curandera nos canceló los recuerdos y la clarividencia. También le pregunté si sabía sobre el porqué de que solo ese departamento estuviera embrujado, a lo que me contestó que aunque no estaba segura, según supo, allí vivió una persona que practicaba el satanismo. Cuenta que murió dentro y antes de morir en uno de los muros de la casa escondió una de sus atrocidades. No quise contarle lo que saqué del muro. ¿Quién sabe que esa cosa contendría
aquel frasco, y lo que aún me causaba dudas era sobre el por qué se encontraban nuestras fotos en el muro. No sé, no puedo descartar que mi tía tuviera algo de ver con esto, pero ante la falta de pruebas, no puedo afirmarlo. Afortunadamente, mi suerte ha cambiado y los sucesos que experimenté aquella vez solo quedaban en mi memoria, al igual que las palabras en esta historia. El autor fue Mauricio Farfán.